Hello guys. So, varios de ustedes me han mencionado de que están teniendo todavía ciertas dudas con la voz pasiva. Entonces hago este video para poder reforzarlo un poco y que ustedes puedan verlo repetidamente para recordar los detalles. Ahora, let's talk about the passive voice. La voz pasiva se utiliza en todos los idiomas. Todo depende de la perspectiva. Cuando ocupamos la voz activa, significa que estamos hablando desde la perspectiva del sujeto. Si yo digo I play video games, I es el sujeto. Estamos viendo las cosas desde mi perspectiva. Yo juego videojuegos. Lo que recibe la acción, en este caso se llama el objeto. Eso puede ser no necesariamente un objeto, puede ser una persona. Por ejemplo, I love my daughter. En este caso, yo amo a mi hija. Yo lo vemos desde mi perspectiva. Mi hija es el objeto. Ahora, cuando hablamos de la voz pasiva, simplemente cambiamos la perspectiva. Ya no es la perspectiva del sujeto, sino del objeto. En este caso, video games o my daughter. Ahora, cuando ocupamos la voz pasiva, nosotros vamos a ocupar un verbo pasivo. Eso significa que aparte de los auxiliares normales que ocupa un tiempo, vamos a tener un auxiliar extra que va a ser el auxiliar be. Y el verbo que queramos utilizar para la acción ya no va a ser en base o en pasado, sino en el pasado participio. ¿Qué significa esto? ¿Recuerdan? El pasado participio es la forma del verbo que nosotros ocupamos cuando los tiempos son perfectos, ¿verdad? Cuando tenemos verbos simples o verbos regulares como work, play o want, al transformarlos al pasado normal, al pasado simple, solo le agregamos el sufijo ed. Worked, played, wanted. Los verbos regulares, el pasado y el pasado participio es el mismo. El pasado de work es worked, el pasado participio de work es worked. No hay diferencia. Los verbos irregulares, en este caso ya hay un cambio. No necesariamente ed, sino cualquier otra cosa. Podemos tener verbos como eat, y sabemos que el pasado es ate, pero el pasado participio que ocupamos en los tiempos perfectos es eaten, ¿verdad? Entonces, cuando ocupamos la voz pasiva, vamos a ocupar eaten. No eat, no ate, no eating, sino eaten. Si tomamos un verbo como put, el pasado es put, y el pasado participio es put. Recuerden, los verbos irregulares, todos son un poco diferentes, por lo cual tienen que estudiar la lista de verbos irregulares. Ahora que ya sabemos que es un pasado participio, hablemos sobre el auxiliar be. El auxiliar be, en su infinitivo, es be. En su forma base, puede ser am, is o are. Ocupamos am con I, is con singulares y are con plurales. El pasado, was and were. Was singulares, were plurales. Presente participio, being, y el pasado participio,
been. ¿Ok? Cuando ocupamos la voz pasiva, vamos a tener un auxiliar extra que puede ser en su forma infinitiva, be, puede ser en su base, am, is, are, puede ser en su pasado, was and were, puede ser un tiempo progresivo, being, o un tiempo perfecto, been. Ok, ahora que ya conocemos la fórmula de nuestra voz pasiva y conocemos el tipo de auxiliar que podemos utilizar, entonces vamos a intentar ocupar la voz pasiva. Primero veremos unos ejemplos y luego veremos en qué tipo de situaciones utilizamos la voz pasiva. Ok, perfecto. Ahora, ya tenemos nuestra fórmula gramatical, ¿verdad? Sabemos que el verbo pasivo es la combinación de un auxiliar extra be, ya puede ser su forma infinitiva, base, pasado, presente participio o pasado participio, y el verbo que utilicemos de la oración estará en su pasado participio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo estoy escribiendo un ejemplo. Yo estoy escribiendo un ejemplo. En este caso tenemos el auxiliar be, tenemos el verbo en su forma presente participio. Ahora, yo soy la persona que está escribiendo. Significa que esto es una voz activa, porque estamos viendo desde la perspectiva del sujeto. El que está siendo escrito. Un ejemplo. Este es nuestro objeto, ¿verdad? Sabemos que en el presente progresivo tenemos un auxiliar be y el verbo en present participle. Right now, I am explaining the passive voice. You are listening to my explanation. Auxiliar be, verbo, ing o presente participio. Ahora, si yo quisiera hablar no desde mi perspectiva, como el que lo está haciendo, sino desde la perspectiva del objeto, del ejemplo, vamos a hacer la voz pasiva con un verbo pasivo. Entonces, ya cambia la perspectiva, ya no empezamos con el sujeto, sino que con el objeto. An example. Y sé que en el presente progresivo yo ocupo el auxiliar am, el auxiliar be. Entonces yo voy a utilizar el mismo auxiliar be. Ahora, como un ejemplo es singular, ocupo is. An example is. Ahora, usualmente ocuparía un verbo en ing, pero estamos hablando de la voz pasiva. Significa que entre el auxiliar is y el verbo, yo necesito un extra auxiliar, ¿verdad? ¿Cuál voy a ocupar? Presente, pasado, presente progresivo, presente participio, pasado participio. Eso depende de mi verbo original, del verbo del tiempo. Yo sé que en el presente progresivo, para hablar de lo que estoy haciendo justo ahorita, yo ocupo el verbo en ing, en presente participio. Eso significa que yo, mi auxiliar extra, lo voy a ocupar en presente participio. Un ejemplo está siendo. Ahora, el verbo usualmente ocupo el presente participio, pero porque es la voz pasiva, yo voy a ocupar el pasado participio. Recuerden, write es un verbo irregular. El pasado es wrote y el pasado participio es written. Por ende, an example is being written. Un ejemplo, el objeto, está mi auxiliar normal, being, siendo mi auxiliar extra, written, escrito, mi verbo en pasado participio.
Esta es la fórmula que ustedes seguirían para hacer la voz pasiva. Ahora, voy a hacer un par de ejemplos más en tiempos diferentes para poder compararlos y vean cómo se ve la diferencia. Ok, guys, como pueden ver, tenemos un par de ejemplos más. Intentemos hablar un poco de ellos. Son situaciones diferentes que pueden confundirnos a veces un poco. Por ejemplo, mi segundo ejemplo, I am going to play guitar. I am going to play guitar está en un tiempo futuro. Yo sé que tengo auxiliar am y auxiliar going to, ¿verdad? Mi verbo es play en su forma base. Ahora, si quiero verlo desde la perspectiva de la guitarra, diría guitar, mi primer auxiliar be, mi segundo auxiliar going to, y luego tengo un tercer auxiliar. Después de going to, siempre ocupamos la forma infinitiva. Por eso ocupamos be. Guitar is going to be, y luego el pasado participio de play, played. Ahora, en la voz pasiva, si yo sé quién hizo la acción y quiero mencionarlo, voy a ocupar by y luego voy a ocupar el object pronoun, el que recibe la acción. Right? Me, her, him, it, us, and them. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa con tiempos como el simple present? I wear socks every day. Eso lo ocupamos para nuestros hábitos, pero no existe ningún auxiliar. Tengo la persona y luego el verbo. Significa que va a tener simplemente uno. Al yo transformarlo a la voz pasiva, tengo socks, luego mi auxiliar extra, are, y el pasado participio del verbo wear, worn. Socks are worn every day, y si yo quiero mencionar por quién, by me. Lo mismo si fuese en el simple past. I danced la bala last night. Si yo lo quiero hablar desde la voz pasiva, tengo la bala y un auxiliar extra, was, danced, el mismo pasado participio porque es un verbo regular. La bala was danced last night. En esa situación no tuve la necesidad o no quise referenciar la persona que lo hizo. No es necesario ocupar el by me, or by him, or by y lo el que lo hizo. Esa parte es opcional. En el presente perfecto, I have bought many cars. Tenemos auxiliar have y ya ocupamos el pasado participio bought, porque es un tiempo perfecto. Al nosotros hablar en la voz pasiva, many cars have been bought. Tengo mi primer auxiliar have. Como bought está en el pasado participio, ocupo el pasado participio del verbo, del auxiliar. Been y luego el mismo pasado participio. Bought. Yo he comprado muchos carros han sido comprados por mí. Opcional. Y por último, cuando hablamos de modales. Recuerden, los modales son palabras que nos dan extra significado. Can, could, should, may, might, must. Estos modales siempre van seguidos de un infinitivo. Si quiero hablar de mis habilidades, I can speak English. I can speak Spanish. I can play the guitar. Ahora, en mi ejemplo tengo I can ride a bike. Tengo el modal can y el verbo en su infinitivo. Cuando yo lo transformo a la voz pasiva, veo la perspectiva del objeto, el mismo modal, pero tengo mi auxiliar extra. Y como ocupamos el infinitivo, ocupo be. A bike can be ridden, ya no la forma infinitiva, sino el pasado participio. A bike can be ridden by me. Eso es la forma en que nosotros transformamos la voz pasiva.